Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en esta mañana. Esto es un momento para nosotras y en esta tercera parte de esta serie, El verdadero empoderamiento, vamos a continuar con la palabra del Señor y quiero que me acompañes al libro de Génesis. Nos vamos a ir al libro del Génesis y vamos a leer el capítulo número 37. Esta historia es conocida, es acerca de José. José era hijo de Jacob, para que puedas entrar en el contexto. Y Jacob era el favorito de Jacob. José era el favorito de Jacob. Dice la palabra en el versículo 3 que Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y dice la palabra que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora nos vamos a enfocar, quiero que vayamos juntas al capítulo 37 y nos vamos a enfocar en el versículo número 14. Desde acá comienza esta palabra que el Señor trae para tu espíritu. Dice así, Israel es Jacob. Recuerda que Israel antes se llamaba Jacob, y Dios le cambió el nombre de Jacob, que significa embustero, a Israel, que significa príncipe en el hebreo. La palabra habla entonces que Israel le dijo a José, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les he oído decir que van a Dotán. Entonces José fue tras a sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Dijo Rubén, no derramemos sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto y no pongas mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y que encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea vuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ustedes pueden ver acá una historia tremendamente, aparentemente al ojo humano, triste. Pero las que conocen la historia de José podemos ver cómo el Señor lo premió, cómo el Señor lo bendijo, aún desde el pozo. Yo te quiero hablar en este día tan especial acerca de esa posición en la que te quiere poner el enemigo. Acá podemos ver que José tenía un sueño profético. Dios le había hablado acerca de que él iba a gobernar en un futuro y que su familia iba a estar bajo su cobertura.
Cuando José cuenta este sueño, los hermanos y aún el padre se asombraron y sintieron celos, sintieron rencor de que por qué él había soñado algo así. Esa era la posición en la cual Dios lo quería. Dios, cuando engendró a José, siempre vio a José como un hombre de gobierno, siempre lo vio como un hombre que iba a estar en una posición de liderazgo. Pero lo que te quiero compartir en este día es que este liderazgo no es instantáneo. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios tiene que a veces formar nuestro carácter antes de ponernos en un lugar, en una posición. Porque hay mucha gente que quiere estar en una posición de gobierno, de dominio, sanamente hablando, ¿no? Pero esta persona no está apta para ese cargo, no está apta para poder gobernar. ¿Cómo uno se da cuenta de esto? Algo tremendamente sencillo en la mujer. Súper, súper sencillo. Si una mujer no sabe gobernar sus emociones, esa mujer no puede gobernar ni siquiera una casa. Es muy importante que primeramente nosotras aprendamos a tener dominio propio. Y yo te quiero hablar en esta mañana acerca de eso. Te quiero hablar acerca de lo que está en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma. Porque cuando una persona habla de posición, el jueves pasado pudimos hablar que la posición te la da el Señor, que el Señor no quiere que nos bajemos de esa cruz. El Señor no quiere que nosotros bajemos de escalón. Él quiere tenernos en esa posición. Pero es muy importante que nosotras tengamos este punto muy claro que tiene que ver con el dominio propio. El dominio propio también es una posición en cuanto a las emociones y en cuanto a los sentimientos. Hay mucha gente que quiere gobernar un hogar, quiere dominar un lugar. Yo estoy hablando, cuando digo dominar, digo de sojuzgar, de la palabra que viene del hebreo administrar. No estoy hablando del dominio negativo, del autoritarismo negativo. Estoy hablando del sojuzgar, del aprender a tener el equilibrio para poder dominarnos incluso a nosotras mismas. Entonces, lo que Dios te quiere hablar en esta mañana es acerca de eso, del dominio propio, de cómo uno puede controlar las emociones. Lo otro que es muy importante en la mujer, que lo habla el libro de Santiago, es a controlar la lengua, es a frenar la lengua. ¿En cuanto a qué? En cuanto a murmurar, en cuanto a hablar mal, en cuanto a levantar la voz, en cuanto a descalificar. ¿Cuántas veces somos tentadas a descalificar a alguien o a algo o a alguna situación o a echar culpa? Entonces, acá podemos ver que Dios estaba probando a José porque lo quería llevar a un lugar de gobierno y a un lugar para sojuzgar todo un pueblo. Él fue el gobernador de Egipto. Si usted puede leer todo Génesis, usted se va a encontrar con un José que partió en una posición, arrojado en un pozo por los hermanos, rechazado por su familia, pero Dios finalmente lo llevó a esa posición de la cual siempre Dios quiso que él estuviera. Ahora, ¿por qué José logró tener esa posición y por qué José llegó a tener la posición de la cual Dios quería que él tuviera? Porque él fue formado en su carácter. La palabra habla que después que él fue vendido a esta gente, a los ismaelitas, él cayó en gracia. Después trabajó en la casa de Faraón y él cayó en gracia. Luego fue culpado injustamente, fue a la cárcel y aún en la cárcel, aún preso, él entendía que ese no era su lugar. Él entendía que la cárcel ni el pozo eran el lugar definitivo en su vida. Él entendía que esa posición era transitoria. Y de esto te quiere hablar el Espíritu Santo en este día, de que no importa por la situación en la cual tú estás pasando, o no importa en la posición que tú creas tener, sino que Dios tiene algo más poderoso y Dios te va a llevar a algo más glorioso, porque Él se va a llevar toda la gloria en tu vida. Entonces, cuando uno lee a José y uno puede entender el propósito eterno que había en él, uno puede dar gracias y decir: Señor, todo lo que me pasó, todo lo que yo he vivido, tiene que ver con el propósito eterno. Y José lo declara en sus últimos días de vida y dice: todo lo que a mí me pasó era porque fue permitido por el propósito de Dios. Todo esto tenía un propósito en mi vida. Entonces es muy importante que para que nosotras podamos llegar a esa meta, a esa posición en la cual Dios te quiere llevar, a esa promesa que tiene que ver con cumplir con ese plan que Dios
te preparó de antes de la fundación del mundo, tú tienes que entender que Dios ya te preparó un plan para que tú camines en él. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar, pastora, a esa perfección, a ese gobierno, a ese dominio propio? Primero, mi amada, pidiéndole al Espíritu Santo que nos escudriñe a nosotras mismas. Porque cuando una persona entiende que el Espíritu Santo escudriña tu vida, escudriña mi vida, ¿para qué? Para convencernos de lo que está mal en nosotras. Entonces, cuando uno tiene entendimiento que el Espíritu Santo te viene a convencer de lo que está mal, Él comienza a corregir, pero toda esa corrección tiene que ver con el propósito final, con el propósito eterno, con esa posición de la cual Dios te quiere poner. Entonces, ¿qué es lo que primero viene? A ver, ¿qué hubiese hecho usted si sus hermanas o sus hermanos la venden a gente y la venden como esclava? Lo primero que hubiese venido a un corazón es rabia, es ira, es decepción, es tristeza. Pero José tuvo la capacidad de cambiar esto y hacerle un beneficio para él. Entonces ahí Dios se da cuenta que José era apto para gobernar en un futuro. Era apto porque él tenía la capacidad de gobernar su mundo interior. Él tenía la capacidad de gobernar la ira, de gobernar la rabia, de gobernar la bronca. Él tenía la capacidad de no permitir que nada externo le robara la comunión con el Espíritu Santo. El mismo ejemplo le pasó a Daniel. Daniel era un príncipe, tenía una posición en Israel y él es llevado cautivo. Y dice la palabra que en ese cautiverio a él le cambian el nombre y le obligan a que no ore más a Jehová. A él le quieren cambiar su identidad, lo quieren bajar de su posición de príncipe, pero él se mantuvo ahí. ¿Por qué? Porque sabía gobernar su mundo interior, tenía ese dominio propio. Entonces Dios también vio en Daniel ese hombre de gobierno. Y uno puede leer la palabra como este hombre también llegó a gobernar. Entonces es muy importante que para que nosotras podamos tener esa posición en la cual Cristo ya nos regaló, esa posición que Dios ya nos dio en la cruz del Calvario, es comenzar a decirle, Espíritu Santo, ayúdame a gobernar primeramente en mi vida. Porque yo siempre les digo esto desde hace 10 años que lo comparto. Lamentablemente las mujeres, me incluyo obviamente, tenemos un defecto. Y cuando uno llega a Jesucristo, lo primero que Dios te habla es acerca del control. Tenemos muchas veces una cualidad, pero a veces esa cualidad se convierte en un defecto. El tema de querer controlar todo. Esas ganas de querer estar en todo y no saber delegar, porque cuando uno delega es como que sufre. Entonces uno puede delegar algo a alguien y esa persona está haciendo lo que tú le delegaste, pero cuando ves lo que está haciendo, tú ya quieres venir a opinar porque no está haciendo las cosas como a ti te place. Entonces cuando una persona aprende a tener dominio sobre el control y decir, Señor, yo no tengo control de nada. El que tiene control de todo se llama Espíritu Santo. Entonces, cuando uno aprende a tener esa comunión con el Señor, decir, Señor, yo la verdad que no tengo control de nada. Verdaderamente yo pierdo el control de mi vida y de todas las cosas, porque acá el que sabe cómo se hace todo, el Señor de los señores, eres tú. Entonces ahí empieza uno a tener dominio propio y puede comenzar recién a mirar esa promesa de gobierno, esa posición en la cual Dios te quiere. Entonces en esta mañana el Espíritu Santo quiere que tú aprendas a gobernar tu mundo interior. Ahora, pastora, ¿a qué le llama usted mundo interior? Primeramente, mi amada, nuestras emociones. Es muy importante que nosotras cuidemos nuestras emociones. Que gobernemos lo que nosotras queramos sentir, que gobernemos lo que nosotras queramos pensar, que gobernemos lo que nosotras queramos decir, porque tú tienes dominio propio. El Espíritu Santo habla en su palabra de que nosotros tenemos dominio propio. Tenemos gobierno propio, tenemos la capacidad. Cuando uno recibe al Señor, uno tiene la capacidad de tener ese dominio propio de tu propia vida, y cuando uno comienza a tener esa comunión con el Espíritu Santo, es ahí cuando uno pierde el control y dice, Señor,
Si yo quiero ser esa persona de gobierno como la fue José, yo necesito comenzar desde este día a gobernar mi mundo interior, a gobernar lo que sale de mi boca, a tener control de mis emociones. ¿Es posible? Absolutamente que es posible. A veces uno quiere contestar, ¿y qué hacía el Señor? ¿Qué ejemplo nos dejó Jesucristo? Cuando la gente quiere contestar, el Señor se abstenía de responder. Y no es quedar mal, no es quedar como alguien que no sabe responder, sino que es quedar como sabia. Es decir, Señor, hay peleas, mi amada, que no hay que pelear. Hay batallas que no hay que batallar. Entonces, cuando uno aprende a elegir las discusiones, cuando uno aprende a elegir las peleas, cuando uno aprende a elegir en lo que yo voy a pelear, es ahí donde yo cuido mi fuerza, es ahí donde yo cuido mi mente, yo ahí cuido mi corazón, cuido mis emociones. Entonces, ¿qué hizo José? José dijo, Señor, esta es mi posición hoy, pero esto fue lo que él pensó, y esto es la palabra que te quiere soltar en este día el Espíritu Santo. Pero esta no va a ser mi estación definitiva. Esta posición no va a ser mi estación definitiva. Dios me va a sacar del pozo, Dios me va a sacar de esta cárcel, Dios me va a sacar de esta injuria porque a él lo habían injuriado. Lea después la escritura y vea lo que le pasó a José por todo lo que tuvo que transitar, pero él salió de todas las estaciones victorioso y pasó estación tras estación hasta llegar a esa posición en la cual Jesucristo lo quería poner, en la cual el Señor lo quería poner. Así que en esta mañana te invito a que tú le puedas decir, Señor, yo hoy estoy en esta posición, pero en el mundo espiritual yo ya estoy sentada en los lugares celestiales. Yo hoy estoy en esta posición, pero en tu reino, Señor, yo estoy gobernando en el nombre de Jesús. Y en esta mañana traigo toda esa palabra a mi espíritu para que yo pueda tener dominio propio, yo pueda tener control de mis emociones. Recuerda esto, mi amada, tú no estás sola. Tú tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que te llena de fortaleza, es el que te pone palabras en tu boca. El Espíritu Santo es el que te levanta cuando tú no puedes ser levantada. El Espíritu Santo es el que trae un refrigerio a tus pensamientos. El Espíritu Santo es el que llena tu alma de sentimientos correctos. Así que en el nombre de Jesús, dile, Padre, yo en esta mañana recibo tu palabra, recibo tu bendición. Yo en este día, Padre de la gloria, declaro que cada posición en la que yo estoy transitando me van a llevar a ese destino de gloria, y de cada estación en la que yo me encuentro voy a aprender algo nuevo, algo glorioso, algo poderoso. Di conmigo, yo soy un diamante que está siendo pulido, yo soy un diamante que está siendo pulido por las mejores manos, esas manos del alfarero que sabe formar tu vida, que sabe sacar lo que tiene que sacar, y él sabe sacarte brillo. Así que en esta hora dile, Padre, gracias por esta palabra. Yo hoy estoy aquí, pero sé que acá yo no voy a morir, yo sé que acá no voy a terminar. Mi vida va a ser una vida tremendamente poderosa, una vida bendecida, porque tú me quieres en victoria, tú me quieres en ese lugar de gobierno. Así que desde este día yo hago un pacto contigo, Señor, y declaro que tú me vas a bendecir y que tú me vas a llevar a ese lugar de gobierno como lo hiciste con José. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Declara, yo tengo esa genética de José, yo tengo la genética de José en mi sangre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.